Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. En este martes os traigo un post recopilatorio que he encontrado en la web AD México sobre podcast de diseño y arquitectura. Puede que a algunos suene un poco, ya que son muy pero que muy cercanos, pero seguro que descubrís algún otro podcast que agregar a vuestras suscripciones. Me vais a permitir que lea textualmente la descripción que ha hecho Laura Ángeles para cada uno de estos 8 programas. El primero de ellos es La Morsa era yo, arquitectura, y dice así: posiblemente sea el blog de podcast sobre arquitectura mejor posicionado en Internet, debido a que en él se usa un lenguaje sumamente familiar y digerible para quien lo escucha, a pesar de que se tocan temas muy serios de arquitectura. Su buena reputación le dio el reconocimiento a Mejor Podcast Divulgativo de Historia y Cultura de parte de los premios Asociación Podcast en 2014 y 2015. El segundo podcast recomendado es ABCDMXYZ. Este podcast es un espacio que mapea, discute y define los conceptos urbanos y arquitectónicos que hacen de esta ciudad un territorio en disputa. Con esta descripción nos encontramos al abrir el perfil de ABCDMXYZ en Apple Podcasts. Este proyecto de Laura Yancacires busca acercar a la escucha con arquitectos, urbanistas, ingenieros, luchadores sociales, entre otros que tienen mucho que aportar a la conversación alrededor de la arquitectura y diseño urbano de la Ciudad de México. El tercero va dedicado al diseño y se llama Diseño y Diáspora. Mariana Salgado conduce este podcast sobre diseño social. La diseñadora, ubicada en Helsinki, conversa con amigos y profesionales del diseño sobre diversos temas como el diseño de productos sostenibles, diseño feminista, derechos digitales, entre otros muchos temas. Con más de 90 episodios, este podcast es ideal para matar el tiempo en el tráfico de forma provechosa. El cuarto podcast también es muy pero que muy cercano, se trata de Un Minuto en Nueva York, de Deco. ¿Te has preguntado cómo se ven las ciudades a través de los ojos de un arquitecto? Pues de eso trata este extraordinario podcast. Aquí se relata de cómo un arquitecto español que vive en Nueva York percibe esta famosa ciudad. Dicha percepción mezcla puntos de vista generales de una persona y el punto de vista de un técnico especialista, sumamente digno de escuchar, y yo suscribo todas estas palabras. El quinto podcast se llama Madame Mallet, Conversaciones de Diseño. Este podcast sin duda te despierta el interés sobre todo lo que representa la cultura del diseño en nuestro país. Ofrece entrevistas con aquellos exponentes de la industria creativa en México. Entre los temas que podrás encontrar en estos programas quincenales son los procesos creativos de diseñadores, escritores y otros artistas destacados. Definitivamente una forma creativa de aprender sobre el verdadero diseño mexicano. Sexto podcast, Planta Libre. No tienes que ser arquitecto para poder escuchar este podcast sobre arquitectura. En él encontrarás de manera detallada lo que implica esta profesión, como las mismas terminologías que se utilizan. Este proyecto auditivo es liderado por 3 arquitectos muy apasionados de su carrera, Marlene, Edmundo y Eduardo, quienes debido a su pasión les despertó el interés de compartirla con estos interesantes audios. Penúltimo podcast, Ciudad de México, con Jorge Pedro Uribe Llamas. ¿Cuánta historia nos reguardan las diversas edificaciones de la Ciudad de México? El periodista y escritor Jorge Pedro Uribe creó este programa de podcast en el que se habla sobre los aspectos históricos de las edificaciones, calles y patrimonios de la famosa urbe mexicana, así como las transformaciones que algunas de ellas han sufrido. Y el último podcast destacado y mencionado en este artículo se lleva una mención especial, se titula Arquitectura y Ciudad Podcast. Este podcast cuenta en su catálogo con tan solo 2 episodios. A pesar de su incipiente trayectoria, nos presenta una interesante conversación con el arquitecto Antonio Toca, miembro del Consejo Editorial de Architectural Digest México y Latinoamérica, por lo que te recomendamos escuchar de principio a fin lo que el arquitecto tiene que decir sobre la población y el transporte. Os dejo el enlace a este artículo en las notas del episodio y además os invito a uniros al canal de Telegram del podcast entrando en t.me/al otro lado del micrófono para no perderos ninguno de los enlaces, herramientas, recomendaciones o eventos que traigo en cada entrega. Me despido de este capítulo número 98 y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.